pero muy buenas noches. Porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Y bueno, y un domingo importante con nuevo presidente de la República. Así que vamos a analizar con estimados colegas periodistas sobre el que se va y sobre el que viene. Así que vamos a hacer un balance. Veamos, muy difícil obviamente hacer un balance todavía de Santi Peña, pero bueno, ya conocemos sus propuestas, etcétera. Así que podemos hacer una especie de pronóstico en todo caso. Cada tanto los puedo ver, compartir. Los escucho de vez en cuando también, porque no voy a ser mentiroso, famoso. Mina, te escucho en Ñandutí, eso hace 100 años que ya saliste, era bueno. Está con nosotros el queridísimo Enrique Vargas Peña, periodista del grupo ABC Color. Gracias por estar, Enrique. Va a ser reír. Y sí, vamos porque con es la gente ciertísimo. que ¿Te escuché? ¿Pero qué? ¿No es? Sí. Bueno, vos te reís, Hola, como Mina. diciendo, bueno. ¿Qué tal? Un gustazo estar con ustedes y con los compañeros también. Realmente muy amable. Yo una advertencia voy a hacer. Sí. Yo voy a comer, ¿eh? A mí Pero todos comemos. O sea, Claro. No, te digo nomás sí, porque sí. de repente... Siempre digo que a Katia, nomás que su mamá, a Katia González, su mamá le reta porque dice que come demasiado y que entonces que no quiere más que coma en cámara. Bueno. Con nosotros Jorge Torres, periodista del grupo JBB y Grupo Nación. Así es, porque muchas veces me corregiste. Ya. ¿Está bien así? Yo no pedí permiso para venir. Por ahí si me quedo sin trabajo, por ahí te puedo ser productor, algo. Sí. Necesito luego también. Necesitas, sí, ¿verdad? porque Por ahí últimamente me anda fallando. si me despiden, me anoto para hacer Vos no sos piedra angular de la narrativa cartista. Exacto. No te van a echar ¿Cómo es piedra angular de la narrativa cartista? No, ese me hace recordar a Camilo, que era que una vez dijo, el mejor relator del mito cartista. ¿Sí? Creo que bueno, vamos Este, coincidiendo. no, pero no me acuerdo, cuando mencionaste, siempre te escucho, vos te acuerdas de Emilito Pérez Chávez. Claro. Me decía, nos encontramos en un evento social, te sigo leyendo siempre en el correo semanal de Última Hora. Hace 20 años salió Última Sí, Hora. así es. Y bueno, te reís, porque la persona quiere ser agradable, entonces no puedes cortarle. Patricia Vargas, periodista del Grupo Bierzi, gracias por ¿Qué estar. tal, Nina? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos. Un placer realmente estar en esta mesa súper linda y súper decorada con un plato fantástico. Sí, recién llegada de EEUU, ¿verdad? Sí, De sí. EEUU. ¿Qué tal le fue? Bien, súper bien. Un viaje con muchas experiencias, sobre todo experiencia de otros colegas de diferentes países. Qué bueno, qué Súper bueno. bien. Camilo Suárez, periodista del Grupo Ñandutí, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Mina? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo aquí con toda la gente. Yo no voy a mentir, yo siempre te escucho en Radio 1000 a la mañana y espero que... Y espero que vos me escuches en radio, sí. qué sé yo, 1 o algo así. Sí, en la Bueno. 970 a la La fiesta. 970, ¿te acordás? Sí, sensacional. Por ahí Bueno, está Enrique en la 970. ¿Vos estás todavía en la 970? claro, a Enrique le escuchamos siempre a la 970. Bueno, Todos pasamos acá, pero vos no. No, yo no. yo no tampoco. ¿Vos estuviste en la 970? No. El 4 de septiembre voy a irme a la 970. ¿En serio me Ahora estás en fin de mes. ¿En serio me estás hablando? Sí, sale. ¿Te vas a la 970? Sí, Claro, porque vos estás en GEN, ¿verdad? sí. En términos televisivos, Sí, digo. y de ahí salgo y me voy a Radio 1. Sí. claro, ¿Y entonces, en Radio 1 qué? voy a dejar Radio 1. Ah, vas a dejar. Sí. Y te vas a la 970. Sí, voy a estar de 7 a 10. De 7 a 10 y vas a estar simultáneamente en la radio y en la tele. Perdón por la Sí. ignorancia, ¿y Juan Clary? Él entra a las 10. Ah, De 10 Pero a sí, 12. ¿cierto que Clary sale del grupo? No sé. ¿No saben ustedes? No, ni idea. ¿Sale de qué grupo? o sea, del Y grupo... a mí me dijeron que... del grupo- te lo voy a decir porque lo dije fuera de aire. Yo no tengo Entonces quiero... ni idea. Sí. A mí me dijeron que él estaba Yendo a negociando el Ñandutí. tema Ñandutí, ¿verdad? Pero que no habían cerrado los números, ¿verdad? Para mí me dijeron que vos te ibas también, sí, es por eso. Bueno, no me voy a... No, ya sé, pero te cuento. Sí, no, mucho- está bien. Avísenme quién se va, porque yo estoy allí a ver si es que no me toca No, salir pero de allí o qué. Al revés, o sea, mejor que se vayan todos, así va a ser cada vez más imprescindible. ¿Verdad que sí? No, de verdad. El tema tiene un nuevo dueño, Ñandutí, Una nueva ¿verdad? sociedad sí. accionaria. El año pasado, en diciembre, se conoció que el señor Espínola, Sí. Pocho Espínola, del Banco Continental, es uno de los que ingresó a la sociedad accionaria. Yo la verdad que no sé el régimen accionario, Claro. quién tiene qué porcentaje y compañía. Era propiedad de la familia Rubín. Ellos ahora creo que son copropietarios, algunos de ellos. No otros solamente Gloria Rubín. se desprendieron de las acciones y... Solo Gloria Rubín quedó como... Aunque Pablo Rubín una sigue parte. siendo el gerente. Bueno, lo que y pasa es hay que otros. Pablo Rubín es el hijo de Gloria, obviamente. Entonces, ella solamente que
aparte de su capacidad, digamos, es que es representante de Gloria en... Pero ya allí, metiéndonos ya en la polémica, aprovechando, le dije allí con Enrique cuando nos encontramos, le dije, qué bien, voy a tener con quién pelearme. Y hoy estoy haciendo una situación y digo, ¿con quién me peleo? ¿Si con Jorge Torres o con Enrique? Como que me pusiste demasiados placeres en la mesa. Yo recuerdo la campaña que se hizo y bueno, Enrique fue uno de los que sostuvo esa narrativa de que Ñandutí era el grupo Cartes. Sí. Que era Cartes, hasta que finalmente se conoce que el señor Pocho Espínola, digo así porque, bueno, yo ni le conozco a él personalmente. Sí. Interactué con él por teléfono alguna que otra ocasión, pero nada más que eso. Se conoce que él es el que compra y bueno, allí yo dije en Ñandutí, qué daño que le hicieron a Radio Ñandutí, qué daño que le hicieron instalando el mito cartista que Carte había comprado. Espera un poco. Tanto nos perjudicaron a todos que yo venía sosteniendo y sigo sosteniendo hasta ahora que, y tomando tu palabra, Enrique, la otra vez cuando la entrevistabas, creo que hubo Fleitas o no sé quién le decías, yo también fui parte de esa narrativa instalada por Efraín, familia Sucolillo, de acusarle de cartista a todo aquel que no está alineado a los intereses directos de Sucolillo y Bierzi. Me recuerda tanto a esa política stalinista de que todo aquel que no rendía pleitesía a Moscú era agente de la CIA. Y en el lado del occidente, todo aquel que era crítico con la política norteamericana era víctima del macartismo. Decía, hijo de la gran recontra mil. Después de tantos siglos, disculpen, puta que lo malparió. ¿Hasta cuándo se van a mover con tanta impunidad? Acusándonos a todos los que no estamos alineados a esa narrativa de cartistas, vendido de cartistas, reciben plata del patrón, etc. Y bueno, cuando compra Pocho Espínola, yo no sé cómo seguían justificando eso, porque según entiendo el señor Espínola, a quien no le conozco personalmente, es una persona bastante acaudalada. Ni necesita ser testaferro de nadie, ni tampoco es una persona que simplemente tiene sus primeras armas en la economía hace 2 semanas. Entonces, por fortuna se supo públicamente. Me da pena, y tengo que decir yo que no soy periodista, caí en paracaídas en la 970 hace varios años atrás, a invitación de Alejandro Domínguez, a quien yo siempre le agradezco esto, independientemente de las circunstancias políticas. Yo a Alejandro Domínguez le agradezco muchísimo que me presentó algo que a mí me gusta muchísimo ahora. Para mí era una aventura. Pero claro, digo, odiabas el periodismo, Camilo. Sí, ¿Te acordás que odiabas Mira, todo yo lo que digo, tenga que ver con el periodismo? hago una confesión, hasta el día de hoy sigo odiando cómo el periodismo se mueve con tanta impunidad, porque es un poder fáctico y me da muchísima pena que en este momento en Paraguay nosotros estamos viviendo un momento de explosión de pluralidad de medios, pero una hiperconcentración de la propiedad de los medios. Y lastimosa y penosamente, la concentración de la propiedad de los medios está vinculada a grupos económicos en Paraguay que hacen sus disputas económicas y es legítima, pero nos quieren envolver a todos con tomar partido a favor de uno u otro bando. Y cuando tenemos una posición divergente es no encasilla y se le acusa de. Quiero, porque fui aludido nomás, señora presidenta. Sí. No, quiero contar, Camilo, que sí, efectivamente, yo sostuve mucho tiempo que el grupo, porque nosotros teníamos la información, no chisme, de que efectivamente se había derivado la gerencia comercial de Ñandutí. Eso sí fue cierto. A Bernardes, a Javier. Entonces, pero después, aquí en este programa, en esta mesa, yo le pregunté a Luis Ruin. ¿Te acuerdas? No sé. Sí, a Luis. Creo que fue el día de nuestra cena de Navidad aquí, compañía. Y Luis me confirmó que sí, ellos habían negociado con el Grupo Cartes. Que fue público eso, ¿eh? No, o sea, te digo nomás que él dijo al aire, o sea, sí, estábamos, pero no cerramos todavía. Eso fue diciembre del año pasado. Y ahora vos contás lo de Espínola, ¿verdad? Todo bien. O sea, para dejar a salvo mi buen nombre y reputación nomás. No. Yo lo que digo nomás es que a veces cuando, entiendo yo en momentos de mucha vorágine política, cuando los ánimos se polarizan demasiado en la sociedad, a veces desde la prensa se instiga a ciertas posiciones que producen daño, ¿eh? Mira, no es libertad de opiniones. Ustedes no se van a olvidar seguramente de la Radio 1000 de Juan Carlos Galaverna, de Calé Galaverna, que desde el diario ABC Color y su columna Huepe, ¿verdad? Era todos los días durante años. No es así famoso, ahora la gente se desespera porque tiene 2 o 3 días o una semana o 15 días. Una campaña sistemática. Y Juan Carlos Galaverna, ¿verdad? Nunca ni siquiera me regaló, porque la verdad que podría hacerlo por mí, que le di mucho espacio en la vida, ¿verdad? No sé, una computadora para Radio 1000, ¿verdad? Que podría hacerlo, porque por ejemplo, Miguel Carrizosa, que es de 10 en ese entonces, ¿verdad? Me dio los móviles en canje, Luis Campo, que en paz descanse, me dio escritorio que tenía en su oficina, con
con Manuel Bernardo nos fuimos a Casa Rosada y por canje otra vez compré las cosas. O sea, así se hizo Radio 1000, ¿verdad? Pero a nosotros nos hizo un daño feroz esto de que era la radio de Calais. Un daño feroz nos hizo, ¿verdad? Porque ponía en juego nuestra independencia. Y yo puedo tener amigos y tengo amigos de izquierda, de derecha. Yo tengo mis propias posiciones y me hago cargo de lo que yo pienso, para bien y para mal. Tengo que decir que ni siquiera fueron porque mis jefes me condicionaron. Tres carajos, la verdad que yo siempre tuve libertad en los medios donde trabajé, ¿verdad? Pero es cierto lo que dice Camilo, que la prensa muchas veces goza de mucha impunidad. Yo, ahí, Mina y compañeros, yo hoy quiero señalar algo. A ver, porque yo también fui, digamos, evolucionando y entonces ahora voy a plantear una cuestión. Yo reivindico el derecho del Grupo ABC de plantear sus posiciones políticas y de asignar, digamos, responsabilidades. Porque, y a mí me pasa adentro, o sea, les quiero contar que a mí me pasa adentro, ¿sabes? Porque yo creo que el remedio para el problema que se plantea, digamos, hoy como solución es muchísimo peor. Entonces, yo digo, o sea, se le dice a Mina que se entregó a Calais, se le dice a Camilo que se entregó a Cartes. La respuesta no es dirigir nada, sino simplemente ser creíble. Y ese es mi punto, más nada. O sea, entonces yo no puedo compartir con ustedes la crítica que le están haciendo a mi grupo, porque está bien, yo reivindico el derecho a la crítica, ¿verdad? Porque yo hago también las críticas, o sea, yo no Sí, soy todos un... hacemos, ¿no? O sea, Que vos nomás. o sea, Pasa, pero- Enrique, que yo no recuerdo un titular de ABC o de Última Hora o del Grupo Bierzi diciendo Ñandutí es propiedad de Cartes. O sea, en las redes se da la discusión. Sí, yo no veo en los Más o medios de menos. comunicación. A ver, los Les periodistas que contaste, tienen, pero yo lo contame dije que tienen vos. micrófono lo dicen así de manera Pero directa. contame vos quién dijo. yo. No, pero Enrique, Ahora, yo te estoy diciendo ponele, Enrique, pero Enrique. cuando decís la prensa, y es solo Enrique. No, yo no dije la y- prensa, dije prensa, el dijo grupo Enrique. Bierzi y el grupo Claro, Socolillo. Aunque Que hasta el pero día no, el grupo Mira, Bierzi te digo, por publicó ejemplo, que es de cómo Cartes. esta polarización que se dio de que todo aquel que no estaba alineado a los intereses económicos de Eso Bierzi sí, y eso fue Socolillo... línea de Claro, son pero yo digo cartistas. también hay que Y muchos construir la repitieron. discusión en las Eso redes es- también. yo creo que pero la ahí Es que se en las le- redes, Sí, es que en las es redes. la Voy a decir una categórico. cuestión. Esta mañana, yo que me levanto súper temprano y hago monitoreo de todos los medios por un trabajo particular que hago y para después irme a la radio, sale la información del que se presenta el requerimiento conclusivo a Arnaldo Yucio. Y allí yo escucho Monumental y era como una especie de... No procesaron un luto y era una negación absoluta. Esta persecución cartista, vendetta cartista, porque no es cierto. ¡Ey! Esperen un poco, lean los elementos. Parecía una defensa que porque Yucio fue uno de los que vanguardia el ataque a Cartes, entonces me Tiene recordaba impunidad. yo aquello que se le atribuye a Roosevelt, pero que no, aparentemente no fue dicho por Roosevelt, refiriéndose al dictador de República Dominicana Trujillo, cuando decían, el Congreso le interpelaba, dice, tenemos que intervenir. No, momento. Este es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Fiesta en la Casa Blanca con respecto a Somoza. En el caso Yucio, el grupo Bierzi asumió una posición de negación absoluta de que él pueda tener alguna responsabilidad. Entonces, hay una guerra de grupos económicos detrás de la propiedad de los medios de comunicación. El grupo Cartes, que hace sus campañas buscando quiénes son los enemigos de la patria, y el grupo Socolillo y Bierzi le responden al grupo Cartes. En el medio estamos algunos que tenemos una posición divergente, pero somos arrastrados por el tsunami de los grupos poderosos. Y es injusto. Yo no estoy planteando censura a la prensa ni nada por el estilo. Pero la pucha, decir que los tres grandes grupos económicos que tienen hoy medios de prensa acumulados no defienden sus intereses económicos y políticos. Y decir, no. Nosotros presentamos simplemente la información. Yo también estoy de acuerdo contigo, Enrique. Cada grupo puede defender su agenda, pero que lo diga y que no presente sus intereses particulares como si fueran intereses generales de toda la Es sociedad que paraguaya. cada medio, Pero- cada conglomerado de medios más vale que va a defender sus intereses si uno tiene un medio de Ahí comunicación díganlo, para ganar también díganlo, plata. que las estrellas Eso digan, uno. esto defendemos Pero nosotros. vos estabas hablando puntualmente del caso de la compra en Ñandutí y la publicación de los medios, decía, de qué daño hace la prensa. En realidad la discusión, repito, de ese tema puntual se dio en las redes, porque yo no recuerdo ningún compañero del grupo Bierce haber publicado Radio Ñandutí es del grupo Cartes, por ejemplo. Se da en las redes y eso es totalmente aparte de lo que los medios hayan en un noticiero, por ejemplo, ¿verdad? O sea, muchas veces hablan periodistas, la prensa, y no es tanto así. La discusión, Mina, que se da en las redes es tan fuerte y tan potente, y a veces hasta es un microclima, que creen que efectivamente agarra todo y que todo el mundo está pendiente de esa información Pero y no hoy es tanto cambió, así. a lo mejor antes con Humberto Rubín, con Mina, cuando compra la radio, sí había una pretensión de hacer periodismo duro y puro.
Hoy no existe el empresario. Pocho Espínola no compra ñandutí para entregarle a Camilo y a sus periodistas a que jueguen a la libertad de expresión. Ojalá. Los Harrison, o uno de los Harrison, no compra media cadena para entregar a sus periodistas y diviértanse con la libertad. No existe eso, ¿verdad? Y nosotros, los periodistas, estamos allí navegando en esas aguas, ¿verdad? Los intereses de los dueños de los medios, las líneas editoriales, y ahí vamos sorteando, ¿verdad? Claro. Eso es una realidad acá absoluta. en todas partes. Y yo festejo que se reconozca eso, y no que se plantee desde el micrófono como los grandes pontificadores de la verdad y por encima del bien y el mal decir, no, yo solamente traigo información. Mentira. Eso es mentira. Yo traigo información dentro de una agenda que sesga mis intereses. Hasta puede ser una información real, pero sacada del contexto. Como suele decir aquel filósofo, un texto fuera del contexto es un pretexto. Hay que contar toda la historia. Claro que Carte puede ser un delincuente, lavador de dinero y todo lo que sea. Eso no significa que Yucio tenga que ser una persona blanca, pura, inocente y víctima de una venganza. Se vinculó con un narcotraficante, hay que decirlo claramente. Pero cuando grupos económicos que tienen prensa tapan eso, y yo decía hoy, perdóname Mina, tengo que decirlo, yo decía bien en la radio, espero que mañana el diario ABC Color en tapa publique los mensajes de Arnaldo Yucio con este Marco Vinicio, narcotraficante preso en el Brasil, y que no diga que por respeto a la intimidad Yucio no lo hace, así como hicieron conmigo, que no soy político activo, en enero pasado de la mano de Juan Carlos Lescano, Juanqui Lescano, que fue echado por Natalia Sucolillo por periodista corrupto y coimero, y que Sucolillo y ninguno de los periodistas de ABC fue capaz de decir, le echaron a uno de los nuestros por corrupto y coimero. Ojalá publiquen y no tapen, porque, a ver, decir la verdad con relación a una información no significa solamente esa información, significa mostrar todo. Muestren eso. Dos cositas nomás, Camilo. Yo tengo sobre el tema Yucio una posición muy parecida a la tuya. Yo creo que hay que ver los papeles y punto. En primer lugar. Ahora, creo que también Yucio hizo una contribución significativa a exponer el modus operandi de Cartes. Y esa exposición, esa contribución significativa no tiene nada que ver con que Yucio sea o no sea un bandido. Así es. O sea, este es un hecho, punto, se acabó. Pero, y ahí quiero volver, me tirás el guante así por la cara cada rato. Entonces, permitime. Mira, yo personalmente soy amigo de Juanqui, le aprecio mucho y creo que es un gran investigador. No tengo, aunque vos no lo creas, ni la más puta idea de por qué le echaron. No tengo idea. O sea, no sé qué pasó. Le pregunté a él, Juanqui, ¿qué pasó? Y Juanqui me dijo, vamos a hablar de otra cosa. Literalmente. Entonces, no puedo contestar eso porque, o sea, pero sí como me decís, ustedes no dijeron por qué, yo no sabía por qué, aunque yo pregunté por qué. El tema de Yucio, esto que vos decís, hay un hecho real. Yo tengo mis dudas. Desde el momento en que Yucio aparece nada más y nada menos que vinculado con Marcos Vinicio, el tercer hombre más buscado en la estructura en el Brasil por sus vínculos con el narcotráfico, yo tengo dudas de lo que haya expuesto Arnaldo Yucio. Y sobre todo él lo expone en una situación cuando él estaba siendo apretado por los niveles de inseguridad, el caso de Yaumina, lo de Vitaranda, él para desviar la atención con una pretensión de salvarse, él recoge información de la mano de Carlos Arregui, que estaba en la CEPRELAT, y yo he accedido a informes, a copias de correos de funcionarios, y en esos correos se detallaba cómo la viceministra, esta señora Carmen Pereira, creo que se llama. La viceministra CEPRELAT. De CEPRELAT, la que estaba con Carlos Arregui, ellos digitaban a quién investigar, cuando ellos no podían hacer eso. Yo siempre digo, nosotros los periodistas nos frotamos las manos cuando viene una filtración. Yo no tengo el derecho de guardar ningún secreto como si tienen los funcionarios de la CEPRELAT. A mí me viene una filtración y yo lo voy a publicar, estoy feliz con eso. Claro. Pero el funcionario tiene la obligación de preservar la confidencialidad. Pero lo grave en el caso de CEPRELAT no es solamente que hayan violado la confidencialidad. Hay serios indicios de que el contenido de esos informes confidenciales filtrados
fueron manipulados. Jorge, hay un Y tema... eso agarra a Yucio, lo lleva al Congreso y después presenta la denuncia a la CEPRELAT y a partir de allí utiliza la CEPRELAT como un punto de partida para que la Fiscalía supuestamente investigue. Jorge, mira, te voy a decir una cosa. No, yo no soy un creyente de que el gobierno es la Virgen María, ni quiero yo ser mojigato. Odio eso. Le odio a los mojigatos. Pero, acá el punto que hay que discutir, y no nosotros tenemos todas nuestras posiciones sobre este tema, a la gente, ¿es verdad o es mentira lo que está en el informe de Yucio? Y punto. Y entonces yo te voy a decir dos cositas y me callo, ¿verdad? O sea, primero, ¿es verdad o es mentira que el señor Boidanich le ordenó a su secretaria borrar la oración? ¿Es verdad o es mentira? Y segundo, el esquema de transacciones comerciales internacionales, ¿es verdad o es mentira? Punto. Es mentira. Es mentira. Te digo un solo ejemplo. ¿Me permitís dar un solo ejemplo? ¿Sabes dónde es mentira? Y a propósito que vos mencionaste el daño que les generó vincular Yandutí con el grupo Cartes. Yo estoy también en el grupo Cartes y estoy en el grupo JDB. El daño que le generó al grupo JDB, a Javier Bernardes, y perdón que lo diga, no quiero que se enoje conmigo porque hay una denuncia de por medio. Cuando aparece el informe este confidencial, te voy a decir cuál es, el informe confidencial de CEPRELAT, ellos metieron todo en una bolsa y dijeron que Tabesa le vendió cigarrillos a Unicanal. Y aparecieron unos memes, todos los periodistas de Unicanal con no sé cuántas pabilos de cigarrillo en la boca. Y eso formó parte de un préstamo perfectamente detallado, explicado, permitido, legal, que le hace Tabesa a Unicanal. Entonces, hubo mala fe. ¿Por qué hubo mala fe? Porque en la descripción de en qué concepto se dio esa plata, figuraba en las facturas, préstamo, pago de préstamo por valor de tanto, tanto, tanto. Sin embargo, en el informe de CEPRELAT, de inteligencia financiera, que aparecía de que supuestamente Tabesa usó Unicanal para figurar que le vendía cigarrillo. Y eso es falso. Imagínate, no digo por mí que estoy identificado y lo asumo con el cartismo, pero otros colegas que tratan de tener cierta independencia así a rajatabla, ¿verdad? Que no hacen este periodismo de opinión, o el propio Bernardes que tiene otras empresas. El daño que eso genera es enorme. ¿Quién les devuelve eso? El que tiene contratos incluso con empresas que operan en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, eso también hay que analizar. Te doy un ejemplo. Te puedo dar otro ejemplo yo en el mismo, de la duda de ese informe que presentó Yucio. Cuidado con eso. Le propongo algo, porque como yo quiero hacer un balance. Yo ya comí todo y acá nadie ustedes ya comió comieron nada. todo. Entonces voy a ir a la pausa y entramos en tema, ¿sí? Por todos ustedes, por el país, que... Espero, Salud. como decía, Salud, que salud, vamos a estar mejor, ojalá estemos mejor, pero seguro que vamos a estar peor con Efraín. Entonces ya seguro que vamos a estar peor. Salud. Eso fue lo que le dije a Santi Peña, porque el día que ganó las elecciones, tanto la interna como las nacionales, vino al programa, porque se comprometió y vino. Y le dije, mira, Santi, ojalá sea cierto eso de que vamos a estar mejor, no sé, Dios quiera que sí. Pero seguro yo estoy festejando porque íbamos a estar peor, ¿verdad? Porque con Efraín íbamos a estar peor, sinceramente. No tengo ni la más mínima duda por el manejo que tiene, la arbitrariedad con que actúa. Y Santi no me parece un tipo arbitrario, por lo menos. Yo le apoyé a Efraín 10 años. Y le apoyé el 30 de abril inclusive. Y yo quiero explicar una cosita porque viene a cuento de lo que estás diciendo. A la noche del 30 de abril, yo le escribí a Efraín y le dije, Efraín, yo creo que hay que salir con grandeza. Y no me dio bola. O sea, no me dio bola en el sentido que Sí, no te contestó. no me contestó. Y al día siguiente sale a decir que hubo fraude y a apoyar a Paraguayo-Cuba. Yo creo dos cosas en mi vida, ¿verdad? La primera cosa es que cuando vos decís que durante un año hiciste, 2 años hiciste el control más riguroso que se hizo en la historia del Paraguay sobre la elección. El PLRA dijo que hizo durante 2 años el control más riguroso, cuando puedes venir una noche a decir, no, esos 2 años fueron una porquería, todo bola, mentimos. Y lo segundo, cuando haces esa contestación, te juntás con ¿quién? Con un tipo que anda diciendo Heil Hitler por la calle. Entonces, espera un momento, Efraín, espera un momento, ¿qué pasa acá? Y
bueno, obviamente después esto no acompaña. O sea, yo cómo voy a acompañar. O sea, 2 años dijimos que el PLRA iba a controlar las elecciones como nunca antes se controló. Durante 2 años pusimos todo. La justicia electoral trabajó, digamos, no quiero decir para el PLRA, pero sí completada por el PLRA. Mayoría, en el TCJE hay mayoría en todas las direcciones aéreas. Bueno. Y entonces vos no podés venir a salir una noche de pedo a decir, acá hubo fraude. Pero entonces todo lo que dijiste fue mentira, papá. Claro, pero imagínate tú, la justicia electoral, digamos, como mínimo a favor, no en contra, como mínimo no en contra. Tuvo la embajada de los Estados Unidos, el país de los Estados Unidos le apoyó a Efraín y a la oposición. Todos los medios de comunicación, excepto obviamente el cartismo y bueno, y algunas individualidades, entre ellas yo, que no le apoyó a Efraín, ¿verdad? Y aún así y aún así no ganó. O sea, que te das cuenta que porque la gente huele. O sea, gracias a Dios, la democracia nos entrenó a mayor olfato, por lo menos. O sea, ese tipo, la gente se da cuenta que realmente es una persona que no le quiere, ni a él no se quiere, ¿verdad? Un tipo que con puro odio en su corazón, ¿verdad? Y es un dictador, y la gente de verdad, yo creo que dictaduras ya no quiere. Esa cosa no me va a permitir agregar, mire, me callo yo, porque lo que quiero señalar es lo siguiente, y Camilo, por suerte, mencionó en el programa el relato que yo hice con Hugo Fleita, ¿verdad? Y todos caímos, no voy a decir todo, es una injusticia. Yo caí en la narrativa. El que no está con nosotros es un cartista de mierda. Sí. ¿Entendés? Y el que está con nosotros, aunque haya sido cartista, ya dejó de ser automáticamente porque está con nosotros. Llámese Payo Cuba, llámese Sole Núñez, no importa, así ¿verdad? Mismo. Y entonces pero yo es ahora, así, ahí está la arbitrariedad. pero una cosita gente, más, vamos a poner fin a esto, porque no es esa la discusión. No, pero espera, Mina, déjame decir una cosa. Si no, vamos a empezar. Porque acá hay Como una el tema cuestión de que los creo que medios, queda el tema clara. de los medios es interesante, Mina. Enrique, termina que yo decía algo de los... No, una cosita nomás, Sí. perdón. Efraín manejó el PLRA durante 10 años como su despensa. Así es. Y le toleramos eso en la narrativa de que él era El Salvador. Pero el PLRA está desguazado, hecho pelota. Así es. Pero él es. Y entonces yo me pregunto, ¿quién fue funcional a Cartes acá? Efraín, Bueno, eso no me... claro. Pero ya que mencionaste, me parece interesante, estamos todos periodistas acá. El tema de los medios de comunicación. El 80% de la prensa jugaba con Efraín. 80%. Más que nunca en este periodo, que yo digo, tan perfecto, ¿verdad? Que cada uno Por una tiene cuestión derecho a de jugar lo que honestidad intelectual hay que decirle a la gente qué partido jugás, ¿verdad? Yo detesto que incluso estás jugando un partido y no estás Relajada asumiendo, que ¿verdad? no, claro. Pero en la forma de hacer periodismo se nota, ¿verdad? Entonces yo digo, esto nos tiene que interpelar, ¿qué cosa? Aparecen los medios, yo no estoy cuestionando el tema del rating y compañía. Todos los que se jactan, nosotros tenemos audiencia, somos el diario más leído, somos el canal más visto. 1 año, 8 meses hicieron campaña por ese candidato y su candidato no ganó. ¿Qué significa eso? La gente le sigue efectivamente a esos medios de comunicación, porque si le seguíamos a esos medios de comunicación tan exitosos, creíbles o con alto rating, porque tuvo el partido liberal una de sus peores derrotas en esta era democrática. Porque la gente ya no es más idiota. A eso voy. O sea, pero aparte cada de- uno, yo creo que... a eso voy. Que lo que es importante, por eso también siempre hago referencia a Vargas Peña. Ay, es un loco, no importa, no me calienta que sea loco o no, ni uno estamos muy cuerdos. Pero él dice sus posiciones y después se retracta, no hay problema. Yo creo que la honestidad es importante en todo en la vida, ¿verdad? Más todavía en el periodismo. Y yo justamente digo, creo que los medios, las empresas pueden tener sus posiciones, pero que las asuman inclusive hasta editorialmente, ¿verdad? Pero sí también que respeten la libertad de que uno pueda tener su propia posición. Yo digo que a mí me recontra respetaron. Yo eso tengo que decir, yo no tuve la misma posición que tuvo el medio, fui la uniquísima, creo. Bueno, y Héctor Riveros también. Pero nunca me han llamado la atención, tengo que decir, por ese motivo, ¿verdad? Pero creo que tienen que hacerse una autocrítica como mínimo los propios periodistas, o no, ¿verdad? Porque yo muchas veces también no pretendo no influir en toda la humanidad. O sea, yo lo que pretendo es que a mí me dejen expresar lo que yo quiero, influiré sobre un porcentaje de gente y sobre otro porcentaje no. Pero sí fue una derrota de la embajada, de los medios, ¿verdad? Categórico, en relación a que no impusieron su posición. Pero a mí, de todas maneras, me parece correcto que la hayan tenido, digamos, ¿verdad? Porque no solamente yo
voy a expresar mi posición y a luchar por una posición solo cuando voy a ganar, digamos, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que a veces se malentonan algunos, ¿verdad? Tanto medios como algunos periodistas que se creen, digamos, que influyen en toda la humanidad y evidentemente se comprobó que no, ¿verdad? Que no. Pero a mí eso no me importa, porque por lo menos mi objetivo no es que todos me tienen que hacer caso a mí, si no piensan como yo, están todos equivocados, no, ¿verdad? Pero sí hay que marcar que algunos que se creen los famosos, como de líderes de opinión, Los influencers. los influencers, líderes de opinión, no son para un sector, como podemos ser todos, ¿verdad? Pues yo voy a matizar ahí una cosa, quiero señalar simplemente lo siguiente. Yo creo que el paradigma de prensa, y un poquito yendo a lo que dijo Jorge, cambió radicalmente, y no por cuestión de Paraguay, sino por cómo evolucionó la tecnología. Entonces, yo lo que creo es que ahora los aparatos mediáticos ya no ejercen en la sociedad el mismo papel que tenían antes. Esto es muy evidente en Estados Unidos, por ejemplo, pero no solo en Estados Unidos, también acá. Lo que ahora, a mi modo de ver, tiene o no impacto, es la persona con su cara, si es creíble o no es creíble. Punto. Y además, con un límite clarísimo, que es el alcance de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Yo por lo menos asumo eso. Yo no le influyo a nadie. Yo le doy elemento de juicio. Y la persona toma su decisión si quiere o no quiere. Y yo asumo plenamente lo que dice Jorge, en el sentido de que yo, por ejemplo, le apoyé a Efraín, pero en forma militante. Claro. Pero todo lo que yo dije en forma militante, como elemento de juicio para la gente, no le convenció a la gente de que Efraín Representaba eso. Representaba Eso lo estaba diciendo. Pero hago una salvedad y termino y me callo. Acá, Beto estuvo conmigo la semana pasada, Beto Velar, y Beto me reconoció un hecho que yo reivindico. Acá hay 27% nomás de apoyo real al gobierno. El resto no. El resto es condicional. Entonces, y bueno, pero si es por eso, si vos vas a parcelar de ese modo, digamos que el 27%... No, lo dijo Beto, ¿eh? No, espera, por eso, que Sí, diga sí. Beto, que también Beto, a ver qué tanta autoridad tiene, digamos. O sea, que diga el 27%, entonces también Efraín tuvo el 5%, porque si es por eso se aglutinó. O sea, en proporción siempre el doble o el triple, ¿entendés lo que te digo? mismo, Porque es que todos, yo de acuerdo ¿entendés? contigo. Entonces da exactamente igual, que si querés dar el 27, dale, pero entonces decir que Efraín tuvo el 10, ¿entendés? Porque también a eso no me refiero. Pero bueno, vamos a entrar al tema. Se va Marito, se fue un presidente de la República, que no sé si a ustedes les pasó, pero me contó, mucha gente con la que compartí este sentimiento me dice que nunca en la vida me sucedió que me pareció tan largo el periodo de un presidente. O sea, me parece que no terminaba nunca. O sea, fue el periodo más largo, como si hubiera durado 10 años. Pero no porque digo, ay, porque sufrimos. Pero no sé, me pasó eso, porque a lo mejor pasamos muchas cosas. Pero qué largo que fue este periodo de Marito. Pero aparte de ese detalle, que no es significante, ¿qué balance ustedes hacen? A ver, si tienen que marcar lo positivo y lo negativo del que se va, digamos. Primero las damas. Primero las damas, porque no... Yo creo que empiezo por lo negativo, porque es lo que los periodistas siempre tenemos en la mente, Ajá. ¿verdad? Lo positivo creo que es el trabajo que cada gobierno luego tiene que hacer, por eso generalmente no solemos resaltar, ¿verdad? A veces suele ser una equivocación también eso, ¿verdad? Sí. El tema de la inseguridad en la frontera, por ejemplo, fue un tema que aumentó en estos últimos 5 años, y no solamente en la frontera, el departamento de Amambay y toda la zona de Capitán Bado y compañía, sino también lo peligroso, ¿verdad?, que llegó hasta Asunción y el departamento central, algo que nosotros veíamos tan lejano y decíamos allá en el norte, o mejor dicho, ya en la zona de Amambay ocurrió sicariato, sin embargo, se trasladó acá. ¿Por qué ocurrió eso, verdad? O sea, claramente por la seguridad que tenían los delincuentes, los sicarios, los jefes de los grupos criminales como el PCC, el Clan Rotela y otros grupos que aparecieron últimamente, se sentían seguros haciendo esto acá porque claramente tenían impunidad, ¿verdad? La cantidad de policías involucrados en hechos delictivos también fue asombroso, ¿verdad? Ya desde aquel policía que ingresó a la casa de una señora, creo que fue en San Pedro hace poco, en Guayaibí, si mal no recuerdo, que ingresó para robar, que terminó muerto en defensa propia, ¿verdad?, la dueña de la casa, hasta otros que estaban involucrados, hasta en cuestiones de drogas en el aeropuerto, por ejemplo, ¿verdad? Son cuestiones que llaman poderosamente la atención, cómo se animaron hasta llegar acá a la capital y al departamento central.
Otra cuestión negativa tiene que ver con la salud, ¿verdad? Nunca antes el IPS, y me preocupa lo que dijo ahora la ministra de Salud, la nueva, la señora Barán, de unificar, no sé si es el nombre correcto, de unir el IPS con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y decía, pero lo primordial van a ser los asegurados. Los de salud van a poder consultar en IPS, lo que no van a poder recibir son medicamentos, ¿verdad? Pero sin siquiera los asegurados IPS pueden consultar en el IPS. ¿Cómo harán ese proyecto, ¿verdad? Eso me preocupa bastante. Hoy un asegurado pide un turno con alguna especialidad. En noviembre ya es demasiado rápido. En febrero te dan un turno. O sea, ¿cómo harán para aquellos que no tienen el seguro? ¿Qué prioridad le van a dar? Y si le tuvieras que poner una nota, Marito, ¿cuál es? Yo le pongo un 6, ¿sabe por qué, Mina? Porque el tema de la pandemia fue demasiado grave lo que pasó con el país. En medio de eso también el caso de la corrupción, ¿verdad? Que se dio con el tema de la compra de las vacunas. Y entre paréntesis con el tema de la salud, los 6 millones de dólares que todavía está fuera del país, lo del mecanismo COVAX. Creo que fueron 6 o 7 millones de dólares que todavía no logramos recuperar, ¿verdad? O sea, en el tema de la salud, el tema... Le pasó esto, hay que decirlo también, el tema de los incendios, el tema de las lluvias, sequía, todo pero un plaga. tigracú, perdón, pero un tigracú que le dio que estaba fuera la cuestión que tiene que ver con el clima, que es capaz, y lo del COVID también. Le doy un 6, para ser rápido. Bueno, balance. A mí fue el peor gobierno de la era democrática y voy a tratar de argumentar por qué. El principal daño de Mario Abdo fue el daño a las instituciones. El haber influenciado para que instituciones del Estado sean utilizadas como garrote político. En este canal, un exministro de Marito, Eduardo Peta, dijo, fueron reclutados, entre ellos él, 5 fiscales, Yucio, Arregui, René Fernández, Fuster y compañía, con la única misión de buscar algo en contra del enemigo político ocasional de Mario Abdo Benítez, Cartes. Y de hecho lo hicieron, desde Yucio, todo esto que mencioné. Entonces, si entraron al gobierno con esa misión, dejaron de atender la razón por la cual ellos eran ministros. En seguridad, Yucio fue desastroso. Anticontrabando, Fuster. Arregui en Ceprelat. Las filtraciones que se dieron. En el Banco Central del Paraguay, como nunca, desde Nicanor para adelante, siempre el Banco Central del Paraguay estuvo fuera de los problemas políticos. Todo contaminado, todo prostituido. Recuperar, y miren que lleva años, construir institucionalidad. Eso Marito prostituyó, reitero, no lo digo yo, como vos decís, lo dijo Peta en este canal, lo dijo. ¿Por qué fueron reclutados? Eso por un lado. Y por otro lado, la improvisación. Yo ayer posteaba en redes sociales la foto de Santi Peña con su esposa y decía, todo gobierno que arranca genera esperanzas. El fracaso de Peña es el fracaso del Paraguay. Y algunos me responden, me dicen, ustedes querían el fracaso de Marito. Yo digo, nosotros no queríamos el fracaso de Marito. Desde Honor Colorado, desde Horacio Cartes para abajo, desde ese sector interno, acompañaban al gobierno de Marito. Lo salvaron 2 veces el juicio político. ¿Dónde empezamos nosotros a dejar de tener confianza y esperanza en Mario Abdo Benítez? Un mes después de haber asumido Patricia Zamudio en Petropar ya hacía un lío tremendo. Y nunca aplicó medidas correctivas inmediatas. 3 años perdimos el tiempo en educación con Eduardo Peta, 3 años. Toda la comunidad educativa en su contra, 3 años. Se tomaba su tiempo, la improvisación, hechos de corrupción, el caso del negociado que quisieron hacer en pandemia con el tema del clan Ferreira. En pandemia quisieron gobierno. Eso nosotros denunciamos, nos costó un montón de cosas, nos clonaron el teléfono celular, y muchos medios se callaron, muchos medios estuvieron estos 5 años prácticamente ausentes de la crítica de los hechos de corrupción del gobierno de Marito. El Procurador General de la República que estuvo en un negociado, Sergio Cosia, por el tema Texos, tema Petropar, ¿se acuerdan ustedes de ese caso? Le tuvo que sacar Marito. Y después lo más grave para mí, el exministro del Interior, Arnaldo Yucio, vinculado, no solamente como, perdón que le mencione, ¿verdad? Un colega de este grupo, Luis Vareiro, lo digo, no sé si es amigo mío, pero tengo buena onda con él. Qué inocentada la de Yucio. Por Dios, ¿cómo que inocentada la de Yucio? Había mensajes que proveyó la Fiscalía del Brasil de la conversación fluida que tenía nada más y nada menos que el encargado de la seguridad interna del Paraguay con el buscado hombre vinculado con el narcotráfico en el Brasil. Y después estos volúmenes
de cocaína Sí, que van a que se Europa. exportaron a Europa. Terrible. Paraguay se convirtió en el país donde se acopia la cocaína, se contaminaban las cargas, los productos paraguayos Sí. y enviaban al exterior, como nunca antes la se dio vida. eso. ¿Y quién levantó los controles cuando estaba como ministro de la Yucio. Senat? Arnaldo Yucio. Entonces, es un Levantó los perjuicio. controles. Levantó los controles. Esto está demostrado con documentos, con un decreto que él dispone levantar los controles en los puertos privados. Entonces, todo esto, daño a las instituciones, ha prostituido las instituciones para utilizarlas como herramienta de garrote político, la improvisación, el hecho de jactarse de haber realizado obras de infraestructura, hizo obras de infraestructura sin ninguna duda, pero su empresa fue la principal beneficiada de manera indirecta con la provisión de asfalto para las empresas que ganaban contratos en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Entonces ha prostituido todo. Me decís que buscar algo positivo. Yo no veo nada positivo. Al contrario, por eso lo califico aplazado, nos dejó un nivel de endeudamiento, ¿Qué no nota se le dio pones? resultados, aplazado, cero. Cero. Para mí el peor Cero. gobierno de la era democrática, 6-0. Mario Abdo Benítez. Señor Vargas Peña. Bueno, evidentemente, no, yo creo que Marito va, y lo dije muchas veces esta semana de la transición, yo creo que en los juicios históricos no hay que entrar en principio en cuestiones de juicios morales, porque eso es una peligrosa tentación. Y yo no voy a negar acá que en el gobierno de Marito hubo elementos de corrupción. No voy a negar, pero no voy a perder el tiempo ni un segundo en tratar de negar eso. Yo hago un balance de lo que Marito recibió como edificio institucional y lo que Marito entrega como edificio institucional. Y yo creo que nuestro país, en este periodo, fue de menos a más. Hoy, o sea, el martes pasado, con el cambio presidencial, nosotros, todos los paraguayos, tuvimos una sensación de normalidad que no teníamos. Porque el edificio institucional está funcional perfectamente. Y eso es un mérito de Marito. Es un mérito de un tipo que en ningún momento quiso perpetuarse, que no quiso reelección, que no quiso modificar la Constitución, que no movió ni un dedo para hacer nada de lo que habitualmente hacen lastimosamente nuestros presidentes, desde Lugo hasta Horacio, para modificar el edificio institucional. Entonces yo creo que eso es una cosa importante y que hay que reconocer. Vuelvo a decir, yo no estoy hablando acá de la virginidad, yo no sé si Marito es virgen, no me calienta. Lo que digo es, chicos, en el juicio histórico, Marito no sale por la puerta chica, sale por una buena puerta, no voy a decir tampoco que es la principal, pero sale por una buena puerta, porque el edificio institucional está de pie y está fortalecido. ¿Cuánto? ¿Qué nota le pones? Yo 7. 7. Camilo. Bueno, no voy a repetir lo que algunos ya estuvieron apuntando. Para mí, Mario Abdo Benítez fue lo primero que nada una derrota cultural para la sociedad paraguaya, porque es el hijo del que fue pilar fundamental de los jerarcas de Alfredo Stroessner. Fue el hijo del secretario privado. Bueno, me van a decir, pero el hijo no tiene ninguna responsabilidad. Claro, no tiene responsabilidad con el padre en tanto y en cuanto no reivindique políticamente la trayectoria del padre. El discurso de despedida de Mario Abdo Benítez me resultó repugnante y vomitivo, donde él decía, voy a reivindicar a mi padre cuando estaba allá, él me enseñó política y yo soy gracias al presidente. Nadie dijo absolutamente nada que Mario Abdo Benítez también es parte de esa élite putrefacta del Paraguay que hizo su fortuna con el robo de la dictadura militar de Alfredo Stroessner. Pero el blanqueo que tiene Mario Abdo Benítez es grotesco y grosero, repugnante. ¿Cómo le blanquearon al hijo de la tierna podredumbre del estronismo? Es una derrota para nosotros haberle tenido como presidente al tipo. Segunda cuestión, hay algo que para mí es absolutamente innegable. Desde la caída de Alfredo Stroessner, pasando por Andrés Rodríguez, con todas sus limitaciones intelectuales, Guasmosi o quien sea, nunca nadie, ningún presidente de la República entregó tanto a la soberanía nacional como Mario Abdo Benítez Jr. Hoy en día nosotros somos un cuasi protectorado norteamericano y no es un discurso izquierdista, hechos objetivos y fácticos. Vamos a la época de la pandemia, por ejemplo. La cooptación de toda la plana mayor del gobierno paraguayo y los medios de comunicación principales con la multinacional Pfizer, que vino a comprar y sobornar a todos y cada uno de los funcionarios de este gobierno y principales medios de comunicación. Yo recuerdo la tapa del diario de ese color, decía,
Cuando se planteaba el tema de las vacunas para niños, nos decía vacunas para los niños ya. Hice incluso un trabajo y expuse eso, decía Pfizer para los niños ya. Vos le hablaba al ministro de Salud y decía Pfizer, Mario Abdo Pfizer, y se aprovechó la cantidad de muertes y la desesperación en época de pandemia para que Mario Abdo Benítez abra de par en par las puertas de la soberanía paraguaya, aceptándose la donación del gobierno norteamericano, cuando allá ya no utilizaban Pfizer. Para la lucha interna del Partido Colorado y las facciones internas del Partido Colorado, se le permitió a los norteamericanos que entren a cualquier rincón del Paraguay, allí donde todavía había algún resquicio de soberanía, entregó por completo. Para mí, Mario Abdo Benítez, cuanto más rápido pase a ser un recuerdo de la historia nefasta de cómo hay legionarios en Paraguay que se entregan ante potencia extranjera, mejor. Ojalá quede lejos en la historia. ¿Nota? 2. 2. Bueno. Por último, en relación a Mario Abdo, después ya entramos en lo de Santi. ¿Se queda o se va Mario Abdo, ustedes creen? Así como chisme. No, yo creo que él tiene... yo no hablé con él, Sí. que conste, me encantaría poder hablar con él, pero la verdad que no hablamos. Yo creo que él va a ser el jefe de la oposición. Se va a quedar. O sea, ¿por qué digo esto, Camilo? No estoy diciendo esto en forma temeraria. O sea, puede ser temerario, pero no intento que sea temerario. Yo creo que él va a ser el jefe de la oposición por el vacío que Efraín Alegre generó en el PLRA. El PLRA está desguazado. El PLRA no tiene chance, por lo menos por un tiempo, para generar nada. El PLRA no puede discutir una idea, no puede discutir el tema del Ministerio de Economía, no puede discutir el tema de la Agenda 20, nada, no puede discutir nada porque están ahí en su peleita de comité. Entonces, el que va a ser el jefe de la oposición, a mi modo de ver, y para mí bienvenido. ¿Pero te parece que él tiene voluntad, predisposición, tiene algún proyecto como para decir, bueno, sí, voy a predisponerme a tomar porque es un peso gigante? Me da la impresión que sí, pero porque además creo, y esto sí ya es una especulación mía, puedo estar totalmente equivocado, mega equivocado puedo estar. Yo coincido contigo, pero no en los términos en que vos lo señalás, en que Marito fue un presidente del globalismo. ¿Coincidís conmigo en que Pfizer cooptó a todos, la empresa multinacional norteamericana? Yo creo que Pfizer es una empresa muy corrupta. Y que Mario Abdo era consciente de eso. Yo creo que vos, Camilo, yo sabés que soy el más radical anti-Pfizer. No, te pregunto, la relación del gobierno norteamericano con Mario Abdo, para darle órdenes. Yo creo que los amigos de Pfizer son unos delincuentes. Lo dije y yo estoy en ABC, hago esa salvedad, porque hago la salvedad de mi grupo y de mi medio. Yo dije esto desde el día cero. Pfizer es una empresa de piratas, hasta hoy. Y la razón por la cual yo me distancié de Norman Harrison es porque él es el representante de Pfizer. Así nomás. O sea, yo no tengo problemas sobre eso. O sea, ¿quién es Norman Harrison? Pfizer. Entonces, lo que pasa, él es Pfizer. Lo siento. Él es y el gobierno de Mario Abdo le abrió de par en par las puertas a Pfizer. Mi punto, mi querido Camilo, es el siguiente. Marito sí es un presidente del globalismo. Yo te doy eso 100%. No, yo no dije esa palabra. No usaste esa palabra, es una agenda diferente. Pero más o menos. Y entonces, yo tengo ese disenso con él, pero creo Que se quedan. que hay un vacío. Y él que lo va a llenar. Claro, lo que pasa es que depende, porque si fue un gobierno, digamos, con tanta corrupción, que yo creo que hubo mucha corrupción en el gobierno de Mario Abdo, no digo que en los otros no, ¿verdad? Pero hubo muchísima corrupción. Yo no creo que las personas que no tienen su currículum limpio puedan hacer una oposición así al gobierno. Yo creo que él tiene techo de vidrio, por lo tanto no creo que pueda hacer una oposición al gobierno. Y creo que al revés, que hay como un arreglo de paz, entre comillas, entre Santiago Peña y Mario Abdo, no así entre Cartes y Mario Abdo. Ahora creo que son políticas diferentes por lo que veo en sus medios. Yo simplemente no me siento en la Y- pausa que para mí sí. Mario Abdo está urgentemente buscando el mejor protector solar. Desesperado por irse a alguna playa de Miami y olvidarse de No, todo. yo creo por que un se va a mes, quedar por un- acá, por pero un mes. yo creo que yo no sé si se va a ir, de verdad no creo que, No se va a yo creo que Yo se va a tampoco quedar lo acá. creo. de Yo creo que verdad. se va a tomar unas vacaciones, Sí, me parece claro, lógico. sí, eso No puede va a ser, ir. pero yo creo que se va a quedar acá. Yo Cachito creo que se va a Salomón quedar dijo acá. el martes en la Asunción, Cachito Salomón dijo, un mes va a parar, después va a volver. Y yo creo que va a Sí, volver, yo también pero para creo que va a volver. joderle a Santiago Peña.
Sí, yo creo que Marito no sé si quiere, vamos. Marito quiere el fracaso del pero gobierno. necesitamos- Sí, claro que Santiago quiere. Peña. Pero Jorge, Súper verá, quiere. Y se va a aliar con quienes siempre estuvo aliado, El con los de sistema Ciremasi, requiere o no con algunos requiere- liberales, con algunos de Patria Querida, con los mismos, para joderle al gobierno, Pero con tenemos- esa no tenemos que tener oposición oposición. tilinga. Con eso se va a aliar. Sí, pero no Marito le va a venir conviene. con- Pero Y tenemos después o no uno tenemos empieza a mirar lo que le que tener conviene o no. oposición. ¿Cómo? ¿Tenemos o no tenemos que tener oposición? No. Sí, pero Pero una que él- oposición racional, no una No, oposición pero tilinga. esperá, Jorge, como vos reivindicás el derecho de cada uno de nosotros a Sí. decir lo que le canta al culo, pero yo te digo, pero pues chico, cada uno hace la oposición como quiere. Claro. No, yo no creo que él tenga la Pero posibilidad no- de hacer tanta Pero oposición. no No digo que no mirando la quiera. destrucción del Paraguay. Cuidado con eso. Ahí, no mirando la destrucción. Pues vos hacer una oposición. Es más, yo reclamaba el otro día lo de Efraín Alegre, lo del PLRA. Y decía Calé, decía el otro día, le hace daño a la democracia no tener una oposición sólida. Le hace daño a la democracia. Si no tenemos la hegemonía de un partido de gobierno que tiene carta blanca para hacer lo que se le antoja. Lo que ocurre ahora. Lo que, no todavía. El Partido Colorado tiene carta blanca Todo- ahora, todo- con una todo el oposición Partido Colorado. recontra débil. ¿Sabes lo que pasa, Recontra Patricia? débil. El Partido Colorado no es una unidad granítica. Y yo eso también me felicito tremendamente, porque por suerte los paraguayos tenemos un partido, y voy a decir esto y se van a enojar conmigo a muerte. Los paraguayos tenemos un partido, estimado amigo, que el Partido Colorado, que es un partido democrático. Porque mirá si no era democrático. El Partido Colorado, o sea, ¿por qué los paraguayos tenemos democracia? Por el Partido Colorado. Porque nuestro partido, mi partido, por Dios, es una dictadura pura y dura. Eso siempre dije. ¿Entendés? Eso siempre dije. Los ¿Entendés? colorados se ayornaron porque sostuvieron una dictadura, pero se ayornaron en términos democráticos, sin lugar a dudas. Bueno, se dio el traspaso el martes pasado. Se puede comer ya esto, ¿no? Claro, Porque se puede comer. algunos me parece que no... Algunos les ya queramos- comieron, todos No, lo no, esperaron. no quiero hacer yagua, pero si la Los cámara Vargas. muestra un poco hacia el otro Pero, sector... estaba... Los Vargas. Los Vargas, nos fuimos Los a la- Vargas, sí, los Vargas, tenemos que aumentarle el sueldo rápido a los Vargas, porque no comen en su casa. Bueno, Qué mala. ¿verdad que está riquísimo ese Una postre? delicia, tengo que decir. Súper o sea, dulce. Porque no pero parece yo vine que... medio grosero y comí todo. Me encanta cuando la gente come. Bueno, veamos, por favor, en este traspaso de mando, Jenny nos hizo un brevísimo informe sobre el tema y sobre una partecita del discurso de Santi Peña ese día. Escuchemos, veamos. Ciudadano Santiago Peña Palacios, ¿jura usted desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República del Paraguay, observar y hacer observar la Constitución y las leyes de la República? Sí, juro. Tras el acto de juramento, el presidente de la República, Santiago Peña, saludó a las autoridades, invitados internacionales y se dirigió al pueblo paraguayo destacando el resultado de la victoria electoral. Pidió el respaldo de los que no le votaron para la construcción de un consenso social. Santiago Peña agradeció a sus correligionarios y en especial a Horacio Cartes. A mis correligionarios y correligionarias de la Asociación Nacional Republicana, el glorioso Partido Colorado. A las autoridades y al presidente de mi partido, don Horacio Manuel Cartes Jara, gracias por perseverar sin desmayos en la construcción de consensos y en la búsqueda de acuerdos por sobre nuestras diferencias. Gracias a mi amigo y hoy compañero de gobierno, nuestro vicepresidente Pedro Hércules Lorenzo Aliana, y a las personas que me honraron aceptando ser miembros de mi gabinete. Muchas gracias a mi familia y amigos, a mi compañera de vida, Leti, quien me aceptó a los 17 años, sin augurarle mucho futuro. Y aquí, 27 años después, nos encontramos juntos, asumiendo quizás el reto más grande de nuestras vidas. El presidente de la República hizo énfasis en la necesidad de llevar esa vocación política al servicio del país, respaldado por un equipo de trabajo, y prometió todo el esfuerzo por cumplir con su principal promesa de trabajar para que los paraguayos estén mejor y que el mundo sea testigo del renacer de un gigante. Y aquí quiero ser muy claro. El éxito es lograr que todos los paraguayos estén mejor
y que el mundo sea testigo del resurgir de un gigante. Me comprometo a ejercer un liderazgo firme y ético, basado en los principios de transparencia, integridad y servicio público. Pondré todo mi empeño para aspirar y motivar a nuestra nación hacia un futuro próspero y justo. Ya fuimos una nación grande y hoy estamos determinados a volver a serlo. Bueno, ¿qué les pareció el traspaso y el discurso de Santiago Peña? ¿Qué le gustó, qué no le gustó? Pido disculpas, pero tengo que repetir una cosa que ya dije, ¿verdad? Ajá. Pero tengo que decirlo. Yo creo que la ceremonia fue no austera, pero sí sobria, en términos formales. Me gustó eso. Y yo rescato del discurso algunos elementos que son, así rápido te digo. Yo creo que para mí lo importante que dijo Santi es, frente al globalismo nosotros vamos a manejarnos con autonomía. Pero le hizo un guiño a Estados Unidos, con Taiwán y con Ucrania. Yo creo que ese guiño es un quid pro quo por Horacio. Es decir, ustedes me lo dejan en paz a Horacio, yo les doy Taiwán y Ucrania. Y también definió una cuestión que para mí es central, digamos, que la alianza estratégica en esto, por lo menos en el principio de estos 5 años, va a ser Brasil. Y a mi modo de ver, 2 de esos 3 puntos yo comparto. El tercero obviamente no comparto, ¿verdad? Que es, no comparto el quid pro quo por Horacio. Ah. No comparto eso, ¿verdad? Pero los otros elementos sí comparto. Jorge Torres. Yo esa parte que vos decís, no sé, es hilar muy fino. Yo no sé si hay niveles así de conversación. Recuerdo una entrevista que le hicimos a Peña. Le preguntamos nosotros de qué habló con el embajador. Y dijo, yo le reclamé la intromisión. Para nosotros fue una abierta intromisión lo que hicieron. Yo no sé si directa entra, a lo mejor soy ingenuo, ¿verdad? No descarto eso. ¿Me permitís un dato? Sí. Un dato. Porque estuve revisando mis archivos nomás que tengo, Sí. pero quiero para ponerlo en perspectiva. El viernes 5 de mayo, Santi se fue a mi programa y me contó que la persona que le llamó el 30 de abril a la noche es Victoria Nuland. Santi no habla con el embajador pobrecito, nada, no existe, un ente. Victoria Nuland, a la gente que no está viendo, es la gestora principal de la política exterior norteamericana. Es Henry Kissinger de hoy. Ella es la jefa, no es Blinken. Y ella le llamó. ¿No le entendés? O sea, Está bien, suponte que sea así, pero finalmente Estados Unidos se va a dar cuenta que le vendió un pescado podrido. No, pues en serio, vos te reís. No, o sea, Estados Unidos le vendió un pescado, no es tu punto, yo compraron respeto. un pescado podrido con el tema, porque el principal operador marítimo en toda esta historia, si hay un poco de intención o de seriedad, se van a dar cuenta. A Le ver, vendió un pero pescado te pregunto podrido. nomás, ¿en serio alguien piensa que los norteamericanos no sabían lo que estaban haciendo? Mira que voy a tener que ser divergente con ambas posiciones de ustedes. Yo sostengo lo siguiente, los norteamericanos siempre supieron exactamente lo que estaban haciendo y no es que ellos están luchando, los Estados Unidos norteamericanos luchan por principios, por valores, luchan por intereses de Muy poder bien. geopolítico. Entonces, Obvio. cuando sale la designación, la segunda tanda de designación, hay un muchachito de San Pedro, que no sé ni su nombre, el actuario judicial, nadie se acuerda. le ponen, dije, espera un poco, hermano. En Paraguay tenemos una lista de 200 personas que pueden estar figurando como los más corruptos Sí. y le meten a eso. Evidentemente están ya desandando un camino. Así Yo sí es. coincido con Vargas de que aquí hay un quid pro quo ayer cuando hace una mención tan explícita y tan directa al conflicto ruso-ucraniano diciendo y no, somos amigos de los rusos, comerciamos con él, pero la invasión y compañía, el guiño a Estados Unidos. Segunda cuestión, hacer mención tan directa a Taiwán cuando toda tu región te dice, hey, es con China popular el camino. El único gobierno de derechas del Mercosur, el uruguayo, es el más acelerado por cerrar un tratado de libre comercio con China popular y aliado de Santi Es que Peña. ya quedamos solo nosotros prácticamente. Entonces, ¿por qué dice eso? Y porque él tiene que darle algunos gestos y algo llamativo. En todo el discurso de Santiago Peña no aparece una sola vez la palabra Estados Unidos. ¿Cómo vos no vas a hacer mención al país que tiene la presencia hegemónica más importante en toda la región? ¿Te gusta o no te gusta? Son los Estados Unidos. No dice nada porque a cambio de eso le dice, te doy estas piecitas, no me rompas las bolas aquí. Santiago Peña se juega a mantener estabilidad política y mostrar poder político para terminar de desandar
esa cruz que le pusieron a Cartes. Y en la valoración del norteamericano no entra si es corrupto o es inocente. Entran sus intereses geopolíticos y punto. Y punto. O sea, como es el corte acá. Sí, no, Pati. a mí- Así que vamos a Un dejarte discurso para la próxima. relativamente correcto, pero una cosa nomás que me llamó la atención, sacando el cliché de los discursos políticos del presidente, la promesa de 500.000 empleos, me parece algo demasiado prometedor decir que va a conseguir 500.000 empleos, algo que queremos saber cómo va a conseguir los 500.000 empleos, ¿verdad? Que ojalá lo haga, ¿verdad? Pero 500.000 empleos de calidad para más. de calidad, no estamos hablando de empleo de 14, 15 horas de trabajo donde ganan 1.500.000 al mes, por ejemplo, ¿verdad? Por eso me llamó mucho la atención, que se haya animado a hacer esa promesa. A mí también me llamó la atención, además se lo dije, o sea, porque ya fue una propuesta de campaña, no el discurso, ¿verdad? Y me dio explicaciones de cómo piensa hacerlo, pero me parece que puso la vara ya demasiado alta, ¿verdad? Se nos refue el tiempo, no puedo dejar pasar el tema del gabinete de Santiago Peña. En líneas generales, ¿les gusta el gabinete? ¿Hay personas más destacadas, menos destacadas? Yo creo que en el equipo económico es un equipo de primera. Ajá. Pero no sé si tenemos la misma solvencia en otras partes del gabinete. A mí me preocupa sobre todo Ministerios. Dos ministerios que van a tener papel protagónico. Agricultura y Ganadería y MADES. MADES, ¿por qué MADES? Ministerio de Ambiente. Por el tema con la Unión Europea. Por el tema de la agenda climática. Porque la agenda climática, Mina, tiene ahora un elemento que es el riesgo reputacional del sistema financiero multilateral. Sí. Entonces los tipos te dicen, che, parece que no te gusta. Tipo lavado de dinero también, ¿verdad? Entonces, exacto. Y yo no tengo ninguna crítica desde el punto de vista de la formación técnica ni de Rolando de Barros ni de Carlos Jiménez. Los dos son muy técnicos, bien formados. Pero lo que no sé es si están bien empapados del problema. No, pero yo creo que ahí, yo hablé con el del MADES y realmente yo lo vi así con una posición bastante al revés, así bien independiente en ese sentido y bastante racional, digamos, en ese aspecto. Y yo creo que ahí no va a depender solamente el ministro del MADES, realmente va a ser una política del presidente de la República, entonces va a tener que hacer lo que Mira que todos nos enchufaron de contrabando acá, no vaya a creer. Sí, bueno, pero en líneas generales te gusta el gabinete. Sí, En líneas generales no tengo mayores objeciones, mayores objeciones. ¿Vos al gabinete? Yo creo que hay que desmitificar aquello de que él es el ordenanza, el secretario, el gerente, porque un cargo clave y tan sensible como es educación, está Luis Ramírez, que yo creo que la mejor decisión que pudo haber tenido, Santi. Pero si era por Horacio Cartes, yo estoy seguro que no le iba a poner a Luis Ramírez. Claro. Entonces, esa historia de que quieren instalar, de eso me parece no lo... Es más, yo creo que pocos de los ministros que puso Santi tienen que ver con sí, Cartes. sí, totalmente Y es más, gente inclusive que son afines a Cartes, no fue a pedido de Cartes que le puso. Habrá sido, puede ser como una concesión, ¿verdad? No sé. Pero no fue a pedido de Cartes, por ejemplo. Hay un porcentaje importante del gabinete que es del equipo Horacio. Sí, pero o sea que no le puso Carlos Fernández, Rolando de Barros. Claro, pero tienen más afinidad con Santi. Por una cuestión de sentido común. Sí. Yo decía el otro día, algunos títulos en ABC en última hora, viene del riñón del cartismo. Y yo decía, pues ¿de dónde va a venir? Del riñón del efrainismo. Claro. Sí, el sector político que conquistó el poder. Más vale, ¿verdad? Sí, ¿de dónde viene Santi Peña? ¿Dónde nace Santi Peña? Pasa que él no tiene una dirigencia formada propia. La dirigencia de Santi Peña es la dirigencia pero del viene de ese cartismo. grupo. Y vos ves también, no sé, la designación la semana pasada, Rafael Lara, director clave, por cierto, va a manejar la plata de Itaipú, director administrativo de Itaipú, lo pone a un ex compañero suyo del Banco Central del Paraguay. O sea, muchos fueron amigos de Santi. Mucha gente amigos. Desde el Procurador General de la República, Carlos Fernández Baldovino, varios otros que fueron compañeros. Siempre, todos los presidentes le ponen o a su gerente, o a sus amigos, o a sus compañeros de colegio. Pero gente que le conoce. También. Marito le hizo Mario Abdo Benítez le puso a todo su entorno, casi muchos compañeros de colegio. Bueno, en líneas generales, yendo a tu pregunta, yo creo que de los designados, yo creo que son los mejorcitos que tenemos, con respecto a lo que dijo Patricia y Jorge, ¿verdad? Porque pues, me parece importante entender también. Porque vos sabés que hay una especie de... Yo sé grosero, Mina, pero no voy a hacer en tu homenaje. ¿Por qué? Porque hay gente que vive en una nube de pedo. Pues yo coincido esto que dice Jorge. Espera un poco, ¿de dónde? Espera un poco. ¿Quién ganó las elecciones?
O sea, ¿qué esperan? Que Efraín ponga a los ministros. Claro. O sea, chicos, vamos a dedicarnos, ¿entendés? O sea, vamos ahora sí ya está bajo vigilancia él, Santi mismo, y ver su desempeño. Pero vayan a pedir, o sea, ¿cómo le vas a pedir vos a un tipo que rompa con el tipo que le da soporte? Pero es que le da ridículo. soporte categórico. Es que yo no suelo hacer esas evaluaciones, ¿qué te parece tal ministro o cual ministro? Como si fuera una cuestión técnica. Los ministros pues son de No, pero alguna en líneas manera generales, ejecutores de repente políticos. uno puede decir un gabinete muy técnico, muy político. Es que lo que pasa es que yo creo que el proyecto de Santi Peña es simplemente una especie de nuevo rumbo 2.0. Yo no espero nada diferente a lo que ya vimos con el gobierno de Cartes. Y yo creo que está muy influido por un proyecto de esa visión neoliberal de pensar que con inversiones extranjeras va a ser el desarrollo nacional. Y que esas inversiones extranjeras para más son de una calidad desastrosa y pésima, como tenemos la primera experiencia de la alianza público-privada que tiene Petengil, senador colorado de Fuerza Republicana, pero que fue adjudicado con el gobierno de Horacio Cartes y continúa impunemente robándole al país. Yo me pregunto, la alianza público-privada, la experiencia realmente existente, ¿qué aportó de manera concreta? Díganme. Porque toda la financiación de esa obra es 60% impuesto público, presupuesto del MOPC, y 40% lo que se le dio a Petengil que recaude del peaje. ¿Dónde está la inversión del empresario? No hay un pito de inversión. Entonces, Santiago Peña está sentado exactamente en el mismo paradigma. No creo que estemos mejor al finalizar los 5 años, y creo que sí, los hombres que están allí están consustanciados con el proyecto político que ganó, con lo cual van a simplemente defender sus intereses particulares. Yo sinceramente no veo en el gobierno actual, en su gabinete, la posibilidad de acometer esas grandes transformaciones que Paraguay necesita. Yo Pues, dos cositas nomás, sí, perdón, Mina, cortito. pero que me parece... Yo coincido con Camilo, 100%, pero hago un matiz. Y el matiz es, yo creo que Santi sí tiene un... Por razones las que vos quieras, beneficio particular, político, no importa, pero yo creo que sí hay un planteo de definición de autonomía frente al globalismo. Y para mí eso es importante. ¿Por qué? Porque el globalismo define si comemos o no comemos. Lo que vos decís, Camilo, yo suscribo lo que vos decís, 100%, pero creo que hay ese matiz. Y creo que ese matiz le hizo ganar las elecciones. Yo entiendo, pero aunque creo nomás que eso es un recurso extremadamente ideológico que se explica a sí mismo. No veo la expresión práctica. Y más todavía me parece paradójico, viniendo de una persona como Santiago Peña, que se formó en el exterior, con esos valores enlatados de Occidente. Es de esa pequeña élite privilegiada de los centros de educación del globalismo. Que plantea, esto no nos sirve. Ey, espera un poco, ojalá tuviéramos la posibilidad de irnos a estudiar al extranjero Yo le como veo a él tuvo. Santiago Peña como que va a hacer un juego de cintura en ese sentido. Mira, ni va a ser globalista ni antiglobalista. Sí, yo antiglobalista no creo que sea ¿entendés? tampoco. Yo le veo así, eso de Yo que... de verdad no creo. pero vos estás muy encantaría que ilusionado, sea. vos estás Sí, muy estás ilusionado. como muchas veces ilusionado. Como Yo muchas me veces ilusiono, ilusionaste. pero cuando me Y no va a ser desilusiono así. le cago a Ya sé, patada. pero te vas a No va desilusionar. a ser ni entonces. antiglobalista Sí. ni globalista. Para empezar, luego con el discurso que tuvo, lo del reconocer el cambio climático y otras cosas. sí, sí. Y No, yo no, le noto no como va a un juego de ser cintura antiglobalista. bastante hábil para ese tema. Me gusta el ministro de Educación, me gusta Relaciones Exteriores y el de la Mujer. No me gusta Agricultura porque fue a las apuradas. Bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes. Hasta el próximo domingo. Ya sabes que de lunes a viernes te espero siempre en las 1080 de 16 a 18 horas. Chau, chau. Quédate ahí con Luisito Rubín y su programa Únicos. Que tengas una muy, pero muy buena noche. Chau, chau.